Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, si me acompañan. Y mientras usted busca Apocalipsis 12, quisiéramos orar, hermanos, por la nación de Ecuador, ¿verdad? Ustedes saben lo que ha estado pasando en Ecuador y tenemos una pareja, misioneros nuestros allá, a los hermanos Moreno, ¿verdad? Al hermano Mario y a su esposa. Y Ecuador, hermanos, esta semana pasada asesinaron a uno de los candidatos principales a la presidencia, ¿verdad? Unos sicarios y el país está muy convulsionado. Oremos que el Señor tenga misericordia de ellos. Y el Señor guarde también y use a nuestros hermanos Moreno allá en el Ecuador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta mañana por estar juntos y poder alabar tu nombre a través de cánticos y también a través de sentarnos a tus pies para ver tu palabra, Señor. Pero Señor, antes de meditar en tu palabra, queremos orar por hermano Mario, su esposa, allá en el Ecuador, que los guardes y los uses también, Señor. Que cumplas tu propósito en la vida de ellos y en lo que ellos están haciendo también. Que hagan discípulos allá en ese país, Señor. Y oramos por esa nación que está en grandes problemas, Señor. Oramos que tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que pones y quitas reyes. Tú eres el que pones y quitas gobernantes, Señor. Que en estas elecciones que vienen, que tu misericordia sea con esa nación y pongas a una persona, Señor, que pueda ser de bendición para ese país, Señor. Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús y abrimos nuestros corazones a tu palabra. Amén. Hermanos, nuestro texto esta mañana para seguir con la serie que comenzamos la semana pasada es Apocalipsis capítulo 12, del versículo 10 al versículo 12. Apocalipsis 12, del versículo 10 al versículo 12. Y hemos comenzado, ¿verdad?, la semana pasada esta serie que hemos titulado El llamado a ser vencedores. Y decíamos que ¿cuántos nos gusta perder, hermano? ¿Cuántos nos gusta ir con el equipo perdedor? Nadie, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta ganar? A todos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya, amén, decimos. Sí, a todos nos gusta ganar, porque Dios nos creó para ser ganadores, hermano. Dios no nos creó para ser perdedores. Si nos gusta ganar es porque Dios nos puso ese ADN, ¿verdad? Nos puso esa mentalidad de ser vencedores, de ser triunfadores, de ser ganadores. Y decíamos que el libro de Apocalipsis, hermanos, el libro de Apocalipsis es el libro de los vencedores. El libro de Apocalipsis habla de los que vencen, ¿verdad? Y de los galardones que se les prometen y que reciben aquellos que son vencedores. Y en este texto, hermanos, nos habla precisamente de los vencedores. Y leámoslo, dice versículo 10 al versículo 12. Entonces, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, dice, ¿cómo dice, hermanos? Ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás, al diablo, al enemigo de Dios y al enemigo de nuestras almas. Dice, le han vencido por medio, dice, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay, dice, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El libro de Apocalipsis termina, ¿verdad?, allá en el versículo 21 diciendo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si usted pasa un par de páginas en su Biblia, en el capítulo 14, 2 capítulos después, en el versículo 4 del capítulo 14, acuérdese que todo el libro habla de los que vencen, de los vencedores. Si usted lee el versículo 4, dice: estos son, está hablando de los que vencen, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lo que queremos decir, hermanos, esta mañana, nuestro título es que esos vencedores son discípulos. El libro de Apocalipsis nos enseña que los vencedores son discípulos. ¿Qué son los vencedores, hermanos? Discípulos. Si alguien quiere ser un vencedor, debe de ser un discípulo, debe de ser una discípula. Los discípulos son vencedores. Los discípulos son los que vencen. Cuando pensamos en el significado del discipulado, hermanos, ¿qué significa, verdad, ser un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Y qué pensaba Jesús acerca de ser discípulo? Podemos decir varias cosas. Y básicamente pudiéramos decir que un discípulo es un seguidor, ¿verdad? Es un imitador de Jesús. Un discípulo es alguien que sigue y que sigue para imitar a alguien más. Los discípulos de Jesús seguimos a Jesús para imitarlo a Él. El hermano Raymar Schultz dice que el discipulado es un llamado de obediencia, dice. Es un llamado a obedecer. Es un llamado a abandonar, dice, nuestros planes para unirnos a los planes de Dios en todos los aspectos. Y el hermano Pablo Jiménez dice que es el llamado que Dios hace para seguir a Jesús, para identificarnos con Él y para comprometernos con su misión. Un discípulo, hermanos, es un seguidor de Jesús. Ahora, ¿qué pensaba Jesús? Veamos allá, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 6, cuando hay, dijéramos, en el relato de Juan, del Evangelio de Juan, hay, dijéramos, un quiebre ahí en el capítulo 6, porque en el relato de Juan de los Evangelios, hasta el capítulo 6, ¿verdad? Dice que la multitud seguía a Jesús. Pero a partir del capítulo 6, según el relato de Juan, muchos dejaron de seguir a Jesús. Antes del capítulo 6, aparentemente, multitudes, muchos hombres y mujeres estaban siguiendo a Jesús. Pero en el capítulo 6 dice que muchos se echaron para atrás y ya no siguieron a Jesús. Entonces, cuando usted ve el capítulo 6, lo que ocurre es que Jesús, dijéramos, fue como un poco más claro de qué era lo que Él esperaba de sus discípulos. Y entonces podemos aprender ahí que algunos seguían a Jesús porque Jesús, dice, les daba de comer. ¿Verdad? Como dijo un hermano hace muchos años allá en la iglesia en San Salvador, le dijo: pastor, le dijo, hoy se va a llenar la reunión, le dijo. Hoy se va a llenar el culto, le dijo. ¿Y vos cómo sabés, fulanito?, le dijo el pastor. Ah, le dijo, ¿cómo va a haber comida?, le dijo. Entonces, dice el capítulo 6 que algunos seguían a Jesús porque Jesús les daba panes y les daba peces. Ahí podemos ver también que otros seguían a Jesús por los milagros que Jesús, ¿verdad?, hacía. Por eso es común, ¿verdad? Y puedes hacer, dijéramos, ponerle por lo menos el título, ¿verdad?
Imagínense culto de milagros. ¿Cómo puedo asegurar yo que en un culto va a haber milagros, hermano? Si los milagros están en la... Claro, Dios hace milagros. Nosotros creemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros para limitar a Dios y decir que Dios ya no hace milagros en estos días, verdad? Dios es el mismo. Y las operaciones de Dios son soberanas, pero los milagros son soberanos de Él. Los milagros los hace cuando Él quiere hacerlos. Pero no le voy a decir yo a Dios, mira, hoy vamos a hacer un culto para que hagas milagros. Pero como a la gente le gusta eso. Claro, todos necesitamos milagros, ¿verdad, hermano? ¿Quién necesita milagros, hermano? ¿Algún milagro? Yo necesito más de algún milagro, hermano. Pero yo no les puedo decir a ustedes, venga al culto para que se lleve su milagro, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo, vengan al culto para que se lleven, vengan al culto el miércoles porque el miércoles se va a llevar su milagro? ¿Qué dirían, hermano? Amén, dirían. ¿Ah? Bueno, Juan 6 nos enseña que muchos seguían a Jesús por los milagros que hacía. Otros lo seguían por la gran popularidad, ¿verdad? Porque como dice el dicho, donde va Vicente, va toda la gente, ¿verdad? Por eso son las grandes trabazones a veces cuando hay un accidente, ¿verdad, hermano? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no están, todos están, cada carro que pasa para un su rato a ver qué está pasando? Y hacen las grandes trabazones. Donde hay más gente, todos quieren ver qué está pasando ahí. Entonces, otros seguían a Jesús porque pensaban que Jesús iba a ser el rey. Algunos de sus discípulos, ¿verdad?, tenían esa idea, como Pedro, de que Jesús obviamente era el Mesías, pero la idea que ellos tenían del Mesías es que el Mesías, ¿verdad?, el enviado de Dios, iba a venir para que fuera coronado rey y los iba a liberar de la bota romana. Entonces ellos seguían algunos a Jesús porque creían que Jesús iba a ser rey. Por eso la mamá de aquellos discípulos le dijeron a Jesús que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda, porque tenían esa idea. Ahora, nuestro texto, si venimos de vuelta, hermanos, en Apocalipsis 12, en el versículo 10, versículo 11 y 12 que leímos, que es nuestro texto. Hermanos, aquí podemos ver por lo menos 3 cosas que yo quisiera señalar esta mañana de lo que son estos discípulos que siguen a Jesús y que son vencedores, y que dice, el versículo 11 dice que ellos, dice, le han vencido. Y el versículo 11 dice 3 cosas acerca de cómo ellos le han vencido. ¿Cuáles son, hermanos? Léalas. Ahí está en el versículo, ¿verdad? Número 1, por medio de la sangre del Cordero. Número 1. Número 2, por el testimonio, por la palabra del testimonio de ellos. Y número 3, dice, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. 3 cosas que dice este versículo acerca de aquellos que le han vencido. Acuérdese que semanas atrás dijimos que los que vencen al diablo son los jóvenes, ¿verdad? Los niños no pueden vencer, hablando espiritualmente, los niños no pueden vencer al diablo, sino que los jóvenes vencen al diablo, como dijo Juan, el mismo escritor de Apocalipsis. Les escribo a ustedes jóvenes porque habéis vencido al maligno. Porque para vencer al diablo, para ser un vencedor, hay que madurar un poquito, aunque sea. No va a llegar a ser un anciano, dijéramos. No necesita llegar a ser ya un padre de la fe para decir que va a poder ser un vencedor, pero un joven en la fe ya vence al diablo, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Pero nadie llega a ser joven en la fe, nadie madura en la fe
sin ser discípulo. Eso es lo que estamos diciendo esta mañana. No puedo llegar dejar de ser un niño espiritualmente hablando y llegar a ser un joven espiritualmente hablando sin ser un discípulo. Solo los discípulos pasan de niños a jóvenes y de jóvenes a padres. Solo los discípulos de Jesús. Solo siguiendo a Jesús maduramos y podemos entonces ser vencedores. Y hemos dicho también que para la salvación no necesitamos ser vencedores, ¿verdad, hermano? Porque el ladrón en la cruz, poníamos de ejemplo, él fue un vencedor, o sea, alguien que venció al diablo. No, si ni siquiera tuvo chance de pelearse ni una vez con el diablo. Él, decíamos, es como el ladrón en la cruz, fue como aquel que está en el hospital, ¿verdad? Por eso hay que ir a los hospitales, hermano, a evangelizar a la gente. El ladrón en la cruz es como el enfermo que está ya en fase terminal, está en su cama en el hospital y usted llega al hospital y le habla a ese enfermo y le presenta el evangelio y él cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y es salvo ese día. Y en la tarde, después de que usted lo fue a visitar, se fue con el Señor. Se fue con el Señor tiernito, recién nacido, dijéramos. Pero fue salvo. Para ser salvo no necesita ser un adulto espiritual, ¿verdad? Pero para ser un vencedor sí necesita caminar, avanzar, para vencer. Dice, estos le han vencido a Satanás porque, dice, le han vencido, número 1, por medio de la sangre del Cordero. Entonces, este versículo y algún otro, hermanos, algunos ocupan y interpretan mal, ¿verdad? Y usan la sangre de Cristo como que fuera un escudo protector. Pero la sangre de Cristo no es un escudo protector en el sentido de un pleito, sino que ¿de qué nos habla la sangre del Cordero, hermano? Número 1, del perdón. ¿Cómo podemos vencer al diablo, hermanos? Estando seguros de que hemos sido perdonados. A usted seguro le ha pasado como a mí, cuando nos vienen pensamientos de cosas que hicimos antes de Cristo. ¿No le pasa a usted, hermano? A mí por rato me vienen pensamientos de cosas que hice antes de Cristo. No cosas muy buenas que mejor ni se las cuento. Ya no va a querer venir a la iglesia y le cuento lo que hice yo antes de Cristo. Entonces, porque usted me ve muy santo quizá, cree que nunca he pecado. Saber, ¿verdad? No sé. Entonces, pero a veces viene el pensamiento y me siento mal cuando digo, pero cuando me acuerdo de que he sido perdonado, hermano, y que el Señor lanzó al fondo del mar mis pecados, Él me perdonó y ya no los traerá a memoria, dice. Él nos perdona, hermano, y necesitamos estar firmes en ese pensamiento de que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que ya el Señor no los va a traer a memoria nunca más. Como dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, y ustedes, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Él los puede perdonar. El único pecado que no puede perdonar es el pecado de la incredulidad. Es el pecado imperdonable, ¿verdad? El único pecado que condena a las personas es el pecado de la incredulidad. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios.
Y si alguien rechaza el testimonio del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Pero todos los demás pecados, cualquier pecado, lo que hayamos hecho, Él nos ha perdonado. Amén, hermano. Y nos ha limpiado nuestros pecados. Hermanos, si no tenemos claro el perdón y la limpieza del pecado que Jesús hizo con su sangre, que Él derramó en la cruz, Él derramó su sangre preciosa, y con esa sangre fuimos perdonados y fuimos limpiados también. Ya estamos limpios, estamos blancos por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando viene, porque si usted mira el pasaje aquí en Apocalipsis 2, hermano, si usted regresa ahí, el punto de Satanás que señala aquí Juan como escritor, dice que él es el acusador, dice, de los hermanos. Versículo 10, fue lanzado fuera el acusador. O sea, en el aspecto práctico de nuestra vida cristiana, quiere decir que el diablo ya no nos puede acusar, porque hemos sido perdonados y hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, y necesitamos estar firmes en ese pensamiento. Porque por eso dice Juan en su carta, en su primera carta: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, abogado tenemos para con el Padre. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, no sé si lo podemos poner en la pantalla, pero usted va rapidito, dice Hebreos 9:14, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hermano, yo le he contado y siempre me viene cuando pienso en esto. Hace muchos años, cuando estábamos sirviendo allá en la Unión, en la iglesia en la Unión, unos hermanos de la iglesia me llevaron a ver a un hombre que había sido diácono en una iglesia. Él vivía a la orilla del mar y había cometido adulterio este hombre. Y me llevaron para que yo le hablara, porque él no salía, o sea, estaba condenado él. Sí, había pecado horriblemente, destruyó su matrimonio, echó a perder su ministerio, etcétera, etcétera. La iglesia le señaló y todo lo demás. Y por más que le presentamos el Evangelio, por más que le hablamos versículos como estos que habla de que la sangre de Cristo y que la obra de Cristo en la cruz por nosotros, que Él nos perdona y nos limpia, hermano, no lo pudimos sacar de esa situación. Él estaba condenado por sus creencias pasadas o por lo que alguien le había enseñado, pero él no podía aceptar de que Dios lo perdonaba. Fíjese. Y así hay mucha gente. No aceptan, no creen que Dios los pueda perdonar de lo que han hecho. Y ahí están condenados en su estado caído. Pero algo más, hermanos, de la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo, hermano, el poder de la sangre y la aplicación de la sangre en la vida cristiana deja a un lado toda la justicia propia. Es que eso es lo que le gusta al hombre de la religión, ¿verdad? Una vez una pareja que venía aquí a la iglesia hace muchos años atrás, ellos se fueron a una secta. Me voy a reservar el nombre para no hablar mal de nadie, ¿verdad? Se fueron a una secta reconocida. Entonces nosotros pues le preguntamos: ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué no sé? Bueno, le preguntamos y entonces dijeron ellos que se habían ido porque allá donde estaban yendo, que ahí la gente era bien correcta y bien santa, dijo. Ahí donde ustedes, dijo, la gente ni hace caso, dijo. Se sientan donde quieren, dijo. No le den caso a los ujieres, dice.
Cuando están en el parqueo se enojan. Dice. Entonces, pero aquí, dijo, donde estamos yendo, mire, dijo, ahí. Y cuando uno va entrando, lo hincan, dijo. Lo hincan y tiene que orar no sé cuántos minutos. Bueno, una serie de reglas y cosas que dijo, ahí sí, dijo, porque cumple uno todo eso. Eso le gusta al hombre religioso, que cree que puede agradar a Dios con ciertas cosas que haga. Eso le gusta. Pero hermano, la sangre de Cristo nos deja sin justicia propia, hermano. La sangre de Cristo nos deja sin chance de que nos gloriemos, de que decir, es que yo porque he cumplido, es que yo porque hago esto y esto y esto. No, la sangre de Cristo nos deja sin justicia propia. Como le dijo Pablo a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, dijo, entonces por demás murió Cristo. Si para agradar a Dios o para ir al cielo es porque cumplimos ciertas cosas, porque hacemos tantos ayunos o tantas oraciones de esta o de esta otra manera, tantos ayunos y tantos sacrificios y tantas penitencias, y que porque hicimos todo eso, por eso agradamos a Dios, pero la sangre de Cristo es suficiente para presentarnos justos delante de Dios. Entonces, le han vencido porque estos que son discípulos tienen claro cómo es que han sido justificados por la sangre del Cordero, han sido perdonados, han sido limpiados y han sido presentados. Su justicia completamente procede de Jesús y de su obra en la cruz. Amén, hermano. Número uno. Número dos, dice, por medio del testimonio de la palabra de ellos. Por el testimonio de la palabra de ellos. La idea de la expresión, hermanos, en el versículo 11, cuando dice la palabra del testimonio de ellos, dijéramos que hay una coincidencia entre el testimonio, o sea, la vida, la conducta de estos, y la palabra que ellos enseñan, que ellos profesan. Está alineado, hay una correspondencia. Ellos no dicen una cosa y su vida o su testimonio es otro, sino que el testimonio de la palabra de ellos es congruente, hay coincidencia. Pero obviamente que cuando hablamos de la palabra de ellos, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la carta de Juan, cuando habla de los jóvenes, jóvenes, ustedes son fuertes porque la palabra de Dios mora en ustedes. ¿Cómo le vencen los jóvenes al diablo? Porque la palabra de Dios mora en ellos. La palabra de Dios juega también un papel sumamente importante. Y los discípulos, hermanos, de Jesús, como le siguen y lo quieren imitar, pues ellos están recibiendo. Y por ejemplo Pablo dice en la carta a los Efesios, si habéis sido enseñados por Jesús. Los efesios nunca conocieron a Jesús quizás en persona, pero él les dice si habéis sido enseñados por Jesús, porque habían sido enseñados en la palabra de Jesús. Si hemos sido enseñados en la palabra de Jesús, si hemos escuchado a Jesús a través de las Escrituras, a través de sus enseñanzas, si hemos recibido la palabra de Jesús, entonces nosotros somos sus discípulos. Amén, hermano. Y los que vencen al diablo, al acusador de los hermanos, son aquellos que están, dijéramos, saturados, que están llenos, aquellos que conocen la palabra de Dios. Pero alguien que no conoce la palabra de Dios fácilmente va a ser engañado por Satanás, por sus ángeles mentirosos, porque él es, además del acusador, él es el mentiroso, ¿verdad? El diablo es el falso, es un charlatán. Entonces, nuestra mente, hermano, necesita estar llenándose de la palabra de Dios, necesita nuestra filosofía, o sea, nuestra manera de pensar,
nuestra ideología, nuestra cosmovisión, ¿verdad? Cómo vemos el mundo, todo eso debe de estar impregnado y guiado por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Un discípulo, así se puede vencer al diablo. Y lo otro, hermano, es que al estar aprendiendo la palabra de Dios, nosotros podemos argumentar, dijéramos, ¿verdad? En la educación se habla de enseñarle a los alumnos un pensamiento crítico, ¿verdad? Se dice. Cuando una persona no conoce la palabra de Dios, su argumentación puede ser por cualquier cosa. Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios, su argumentación va a ser de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque va a venir Satanás y nuestro ejemplo pues es nuestro maestro, que es Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad? En los evangelios que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿se recuerdan? ¿Para qué fue llevado al desierto, hermano? Para ser tentado por el diablo, porque el diablo va a venir y lo va a tentar a usted y me va a tentar a mí, a todos nos va a tentar el diablo. Amén, hermano. El diablo no va a dejar de tentarnos. Él nos va a tentar siempre, de una o de otra manera va a venir y nos va a tentar. Ahora, ¿cómo vamos a responder a la primera tentación? ¿Verdad? Nos hizo caer, eso es lo que Él quiere. No tuvimos forma de defendernos, nos engañó fácilmente, caímos y tropezamos, etc. Pero vino el diablo, Jesús vino para ser tentado por el diablo. Y entonces viene el diablo y lo comienza a tentar. Jesús había ayunado 40 días, 40 noches y obviamente tenía hambre, ¿verdad? Su estómago estaba vacío, las tripitas seguro le chillaban y pues todos sabemos lo que se siente cuando no hemos comido, hermano. Si la gente las 12:15 son y ya se desespera, ¿va? Porque no ha almorzado. Ay, me voy a desmayar, dice la gente, porque 15 minutos se pasó de la hora de la comida. Así somos, ¿verdad, hermano? Ya no digamos que si un tiempo que fallemos, al culto podemos fallar, pero un tiempo de comida no, hermano. Entonces, Jesús tenía hambre, hermano, mucha hambre. Y viene el diablo y le dice, convierte las piedras en pan. Jesús podía hacer eso. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús, hermano? Escrito está. Y después, ¿qué más le dijo, hermano? Yo tengo aquí Mateo 4, en el versículo 7, versículo 6. Dice que si eres el Hijo de Dios, échate abajo, le dijo. Que se subiera en alto y se lanzara. Y Satanás hasta le citó la Biblia, hermano. Porque escrito está, le dijo Satanás, que a sus ángeles mandará cerca de ti y que en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego le vuelve a decir que le va a dar todas las naciones, que le va a entregar todos los pueblos. Y Jesús le responde de la misma manera, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Entonces, las 3 veces que Satanás, según el relato de los evangelios, tienta a Jesús, Jesús comienza su respuesta, su argumentación es de la misma manera. ¿Cómo comienza su argumentación, hermano? Ayúdenme. ¿Cómo dijo Jesús? Escrito está. Y los discípulos de Jesús, ¿cómo deberíamos argumentar ante cualquier comentario, ante cualquier situación, ante cualquier tentación? Deberíamos argumentar de la misma manera. Escrito está. Pero imagínese alguien que no conoce la Biblia, ¿cómo va a decir escrito está, hermano? No puede, aunque sea un creyente genuino, aunque sea un cristiano de verdad, pero no puede decir
escrito está. Va a decir, el pastor dijo, va a decir. En la iglesia me han enseñado. Mi papá, mi abuelita me enseñó y yo lo que dijo mi abuelita, sí voy a morir como dijo mi abuelita. Tu abuelita le van a decir. ¿Verdad? La argumentación va a ser por lo que dijo, porque en el colegio, porque aquí, porque en la iglesia, porque el pastor, porque... No, pero eso no nos va a hacer vencedores. Pero lo que va a ser vencedores es cuando alguien es un discípulo que está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y cuando viene la tentación puede decir, ¿cómo, hermanos? Escrito está. ¿Puede usted responder así, mi amado hermano? ¿Podemos responder de esa manera? A veces hay situaciones que uno dice, bueno, ¿y aquí qué versículo aplico? Pues? ¿O no le pasa a usted? Entonces, consejos prácticos, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros. Uno, primero, no dejarse de congregar, ¿verdad, hermano? Porque imagínense cómo va a crecer alguien en el conocimiento de la palabra si no se congrega. O si se congrega así allá eventualmente. Tome el curso de clarificando la Biblia, hermano. Hablando de nosotros, ¿verdad? Aquí, de nuestro... Tome el curso de clarificando la Biblia. Si usted no está fuerte en la palabra para decir escrito está, si usted dice esta mañana, no, hombre, si yo hasta me cuesta encontrar dónde está el libro de Génesis. El de Apocalipsis sí, ya, porque como lo han estado leyendo. Entonces, digo, voy a ir a clarificando la Biblia, hombre, si a cada rato lo dan los hermanos. Yo le aconsejo, vaya, lea libros, estudie, sigue el programa de lectura anual de la Biblia que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa anual. ¿Ha leído la Biblia usted una vez por lo menos completa? No, hermano, ¿y cuánto tiempo tiene de ser creyente? Ah, ya perdí la cuenta, unos 30 años quizá, hermano. ¿Y cuántas veces ha leído la Biblia, hermano? ¿Quién sabe? Tal vez una así, pues ya. Hermano. Y el diablo se le va a aparecer a usted, no con cacho y cola, hermano, con falda, con tacones bien altos se le va a aparecer. Una Barbie o Ken se le va a aparecer, hermano. Entonces, siga el programa de lectura anual, tome clarificando la Biblia. Ahorita, hoy es segundo domingo o tercero, hermanos. Segundo, mire, todavía hay chance. Le va a dar una idea, le va a dar una tome cursos, estudie usted, haga un estudio personal de la palabra vaya al instituto bíblico. Pero hermanos, si quiere ser usted un vencedor, tiene que meterse con la palabra. Amén, hermano. Esa es la cosa. Número 3, lo último. Dice, por medio de que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, el menosprecio de su propia vida. Obviamente, hermano, y aquí en el contexto del libro de Apocalipsis, y que muchos pasajes del Apocalipsis tienen que ver con la gran tribulación también, obviamente de menospreciar sus vidas hasta la muerte, en muchos casos tiene que ver con el martirio, ¿verdad? Con el martirio, literalmente, como murieron los primeros cristianos en el Coliseo romano, devorado por las bestias, por los leones, allí en el circo romano. Entregaron sus vidas y no negaron al Señor. Otros murieron en la estaca, ¿verdad? En la hoguera. Y sufrieron ese tormento.
fueron martirizados por causa del nombre de Jesús, y ellos no negaron su fe. Ellos le vencieron. Ahora, aplicando esto a nosotros, hermanos, porque probablemente nosotros nos vamos a morir y no vamos a sufrir el martirio, hermano, la mayoría o quizás casi nadie de nosotros, porque vivimos en una época, en un país donde la religión es libre, ¿verdad? Probablemente pasen estos años que vienen y nos vamos a ir con el Señor y nunca va a haber una prohibición, ¿verdad? De practicar la fe, no van a cerrar los templos y cosas como esa. Por el contexto en el que vivimos, ninguno de nosotros vamos a ser martirizados, quizás, a no ser que se vayan de misioneros a alguna etnia no alcanzada o algún país de estos donde hay persecución y allá el Señor les dé ese privilegio a algunos. Pero la mayoría de nosotros no nos va a pasar eso. Sin embargo, podemos aplicar el mismo principio a nuestra vida, hermano, cristiana. Fíjese que menospreciar nuestra propia vida, ¿sabe cuándo comienza en la vida cristiana eso, hermano? En el bautismo. En el bautismo comienza un menosprecio de nuestra propia vida. A veces lo que pasa es que no hemos entendido bien lo que hicimos cuando nos bautizamos, muchas veces. Pero en el bautismo comienza uno a menospreciar su vida, porque ¿qué quiere decir bautizarse? ¿Cuál es el simbolismo del bautismo cristiano, hermano? ¿Qué está diciendo el que se bautiza? Que está muriendo a su propia vida, está menospreciando su vida. Dice María, yo ya no quiero ser María, ya no quiero ser la María que he sido estos 30 años, no quiero ser la María que he sido estos 15 años, ya no quiero, estoy despreciando a esa María que he sido 20 años y quiero que la entierren aquí en las aguas del bautismo y que me metan ahí como simbolismo de que yo estoy menospreciando mi vida. Ya no quiero ser la María que he sido, ya no quiero ser el mismo Juan, el mismo Jaime que he sido. Aquí entiérrenme, me identifico con la muerte de Jesús. Ahí comienza el menosprecio de la propia vida, hermano, cuando nos bautizamos. Amén, hermano. Ese es el simbolismo. A través del bautismo nos identificamos con su muerte. Muero a mi vida anterior, a quien yo soy. Muero a mi vida sin Cristo. Ya no quiero ser eso. Yo recuerdo, hermanos, cuando me convertí tenía 21 años. Cada quien pues tiene sus experiencias. Recuerdo un hermano de aquella época, ya era grande él, ¿verdad? Grande de edad. Y él tenía un montón de santos en su casa. Y dice que cuando él se convirtió a Cristo, y él tenía su pistola, y empezó a dispararle en la casa a todos los santos que tenía. Y como tenía pulso, hermano, se los bajó a todos los santos. Ese era su testimonio. Él estaba, por lo que él había vivido, pues, por lo que se había desvivido y lo que él había creído, todo eso lo derribó todos los santos. En mi caso personal, cuando me convertí, a mí uno de mis dioses era el fútbol, era los deportes, ¿verdad? Era mi Dios. Y entonces, mi papá, saben, yo mi cuarto lo tenía tapizado de diplomas y de medallas y de trofeos y cosas cuando me convertí a los 21 años. Todo eso bajé yo. No es que estaba mal no le estoy diciendo que vaya a quitar el título de ingeniero que tiene usted ahí, que tiene ahí, el de licenciado, el de pastor, no lo quite, yo no le estoy diciendo eso, pero para mí era una forma de decir que estaba muriendo a esa vida, pues, estaba menospreciando quién era yo, menospreciar quiere decir tener en poco, le estaba dando menos valor al valor que le daba antes, a esa manera de vivir, a esas cosas que yo valoraba, ahora ya no las valoro
Y eso hacemos cuando nos convertimos. Ahí comienza el menosprecio de la vida, hermano. Pero no podemos ser vencedor siguiendo amando las mismas cosas que hemos amado siempre antes de Cristo. No podemos ser vencedores de esa forma. Ni los discípulos de Cristo caminan de esa manera. En Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34, cuando Jesús llamó a la gente a ser sus discípulos, Jesús les dijo, y llamando a la gente, dice, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Y tome su cruz y sígame. Los discípulos son aquellos que se niegan a sí mismos, toman la cruz de Jesús y le siguen. ¿Por qué dice que tenían que hacer eso? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, o sea, la menosprecie, la tenga en poco por causa de mí y del Evangelio, la salvará, la ganará. Amén, hermano. Entonces el discipulado cristiano tiene intrínseco el menosprecio de nuestra propia vida, de quienes nosotros somos. Pablo era de la tribu de Benjamín, dice él, hebreo de hebreos, fariseo de los mejores. Y Pablo dijo, de todos esos títulos honoríficos de su nombre y de quién él era en el judaísmo, que era de lo máximo. Pablo, Saulo de Tarso, era de lo máximo. Dijo, todo eso lo tengo por excremento. Eso dijo él. Fue radical. Porque el llamado al discipulado es un llamado radical que Jesús nos hace. Desprecien su vida, tomen mi cruz y síganme, dice el Señor. Esos son vencedores. Esos van a ser vencedores, los que hacen eso. Amén, hermano. Pero los que siguen amándose a sí mismos más que a Jesús, no pueden vencer el pecado, no pueden vencer al diablo, no pueden vencer este mundo. Pero sus discípulos sí, hermano. Por eso la Escritura nos llama a una vida de renuncia y de abnegación. En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, Pablo, aplicando todo esto a su propia vida, les dijo a los Gálatas, Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo cual le dijo a los corintios, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Imagínense si no son las cosas así, hermano. Usted viene a Cristo, viene a la iglesia y un día usted responde porque el Espíritu Santo le va a dar deseo de servir, ¿verdad? Y dice usted, yo siento ganas de servir, hombre. Entonces, cuando usted comienza a servir, va a experimentar algunas cosas. Alguien quizás se va a burlar de usted. Ah, está fregado, va a decir usted. Que estén burlando de uno. Ya no voy a servir porque se burlan de los cristianos que a lo mejor no le den las gracias en la iglesia. Ah, va a decir usted que esto ni aprecian, ¿verdad? Yo que soy un gran servidor y no me aprecian, no me valoran. No va a poder avanzar así. La primera mala mirada que le haga a alguien, ¿verdad? Al primer desprecio que le haga a alguien, ¿qué va a decir usted? Ve pues. Porque no se puede servir a Cristo así. O los que servimos al Señor, hermano, alguna vez, no levante su mano, por favor, pero alguna vez lo han menospreciado, hermano. Alguna vez lo han visto mal. Así es. Pero los discípulos de Jesús ya saben de qué se trata. Los discípulos de Jesús están firmes
en la sangre que el Señor ha derramado sobre ellos, que los ha perdonado y los ha limpiado. Los discípulos de Jesús se están llenando de la palabra de Dios y saben argumentar contra todos los que demanden de su fe, pues. Los que demanden. Y número 3, no se van a echar para atrás porque alguien les dijo les dio una mala mirada, porque alguien les dio un menosprecio. No, va a decir usted, sí. Mi Señor sufrió más, va a decir usted. Mi Señor sufrió más. De Él se burlaron más. Si de Él hasta una corona de espinas le pusieron en la cabeza y le dieron ganchadas y lo escupieron. Si a mí nunca me han escupido. Y usted, porque usted es un discípulo de Jesús. ¿Quiere ser un vencedor, hermano? Sea un discípulo de Jesús. Vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por el llamado que tú nos has hecho, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tu llamado es de arriba, Señor. Es el llamado celestial. Es el llamado supremo, el supremo llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Señor, para ser vencedores. Señor, tú nos llamas a ser vencedores en la fe, en la vida cristiana y a recibir los galardones que tú has preparado para los vencedores. Señor, ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, danos gracias, Señor, para afirmarnos en tu obra en la cruz, Señor. Que toda nuestra justicia proviene de tu sangre preciosa, de tu sacrificio en la cruz, Señor. De ahí viene nuestro valor, porque tú pagaste ese alto precio, Señor. Más que oro, más que plata, más que piedras preciosas. Tú pagaste y nos compraste con tu propia sangre, Señor. Ese es nuestro valor. Pero, Señor, ayúdanos, danos hambre de tu palabra, Señor. Oh, danos hambre y sed de justicia. Danos hambre, Señor, de tu palabra. Que digamos como el salmista, que tu palabra, que tu ley, que tus mandamientos son más dulces que la miel que emana del panal, Señor. Oh, satúranos, llena nuestras mentes. Como dijo aquel siervo tuyo, Señor, que nuestra sangre sea biblina, llena de tu palabra. Satúranos, Señor, todo nuestro ser con tu palabra. Padre, y danos esa seguridad que nos permita tener en poco lo que nos puedan hacer, Señor. Señor, que no tengamos por mayores tesoros, por mayor valor los tesoros de este mundo, Señor, sino que podamos atesorar las cosas que están arriba. Señor, que seamos esos discípulos que no menosprecian sus vidas hasta la muerte, Señor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales.
Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.